Bueno, muy bien, bienvenidos a todos. Eh, Muchos de los que están hoy acá ya saben lo que voy a comentar, pero bueno, para los que lo van a ver luego, contarles que SOD 22 Montevideo es parte de una red internacional propiciada por Mario Sabán, creo que ya hace 2 años, que lo que quiso hacer fue unir a todos los grupos que estudiaban Kabbalah en el mundo y comenzó a hacer una red de ciudades en distintos países que tienen grupos en varias ciudades. En el caso nuestro, es SOD 22 Montevideo, que es el único grupo en Uruguay que forma parte de la red. Eh, y bueno, desde ese tiempo estamos haciendo estos encuentros. Eh, los grupos funcionan de forma independiente y Mario dio la opción de que cada uno funcionara como sintieran. En nuestro caso, eh, se contactó con Dafna para que Dafna fuera directora de ese grupo y Dafna decidió que fuera Centro Tiferet y como todo funciona en Centro Tiferet en equipo, somos un equipo que coordinamos la actividad de SOD 22 Montevideo. Eh, y bueno, nosotros decidimos hacer charlas mensuales, una vez al mes, los viernes, eh, y iniciamos de una manera diferente a lo que estamos haciendo ahora, fue fluyendo y hoy en día lo que hacemos son charlas inspiradoras, eh, personas como Javid que tienen cosas interesantes para compartir, vivencias y su forma de vivir la Kabbalah y, y bueno, dan estas charlas que resultan inspiradoras para todos. Así que bueno, esa es la idea. Nosotros tenemos algo importante también que decir, que el aporte para estas charlas es voluntario, eh, pero es importante recordarlo a veces para respetar y honrar el dar y el recibir, así que de esa forma estamos funcionando. Bueno, gracias a todos. Y bienvenida, por ejemplo, Silvia, que es la primera vez que se une, y creo que Alfredo también. Muchas gracias. Soy Ah, el nodo colonia de este espacio de Montevideo. Muchas Buenísimo. ¡Ay, gracias, genial! Gustavo. Genial, bienvenida, bienvenidos. Gracias, Vivi. Muchas gracias. 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 Yo voy a hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, Javid, para que tengan una mínima, una vista previa. Bueno, Javid Abraham es originario de Venezuela y hace más de 15 años que está estudiando las escrituras bíblicas. Es licenciado en teología bíblica. Incursionó en el estudio de la Kabbalah bajo la enseñanza del rabino Jaim Matés Frim, el cual le instruyó 8 años, más o menos. Estuvo como representante del Instituto Gal Einaí del rabino Itzhak Ginsburg en Venezuela y en Ecuador, y trabajó en varias comunidades para el estudio de la Kabbalah para no judíos. Y bueno, ya hace 9, 10 meses que está aquí en Uruguay y sigue compartiendo y difundiendo sus estudios, sus conocimientos, sus experiencias con la Kabbalah activamente y bueno, y en sus redes sociales, que después compartiremos, también está muy activo. Así que bueno, con esta misma presentación, Javier, te damos la palabra, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Dafna, a Diego y a todos, a todo el equipo de SOC 22 y a todos los que están acompañándonos en esta mañana. Para mí es un placer estar con ustedes. No hay casualidades, ya todo estaba ya escrito de que iba a estar acá en Uruguay con ustedes. Y sí, ya tengo 10 meses acá.
Comencé en la Kabbalah hace ya aproximadamente 15 años, sí. Eh, mi educación fue dentro del ámbito religioso. Mis padres eran líderes religiosos cristianos en Venezuela, pastores. Toda mi educación fue, digamos, envuelta, o mi vivencia total fue dentro de la religión. Y también atravesé esos procesos de cambios interiores, y de los cuales vamos a hablar hoy, primero a través del cristianismo, luego haciéndome esas preguntas personales acerca de lo que había creído, acerca de esos paradigmas que habían sido implantados en mi mente, en mi corazón, porque abrimos nuestros ojos y nos muestran y nos dicen una realidad: esto es lo que tú debes creer o esto es lo que es. Y más allá de eso, muchos de los seres humanos pasan toda su vida sin preguntarse qué hay más allá de lo que me transmitieron, qué hay más allá de lo que me comentaron, de lo que me dijeron que era cierto, de lo que era la realidad, del modo de vida que yo debía tener, o de ese Dios que está allá en los cielos, que está pendiente de realizar un juicio o de darle bondad a aquellas personas que son piadosas o justas. Entonces, así comenzó esa búsqueda. Luego pasé de eso a buscar dentro de las raíces del cristianismo, en lo que viene siendo las raíces hebreas. Comenzó esa sed, ese deseo de conocer, de comprender. Allí luego llegué al judaísmo. Gracias al Eterno conocí al rabino Haim Frin. Me instruyó, me comenzó a explicar acerca de todos los pasos para estudiar Torá. Comencé a estudiar la Torá. Ya antes de eso ya había estudiado teología en Venezuela, con una licenciatura en teología bíblica, lo cual fue un choque interior, como le sucede a muchas personas cuando realizan un cambio. Todo cambio trae una especie de shock que muchas veces nos mueve desde adentro, ¿no? Entonces todos estos cambios son necesarios, y todos estos choques interiores también a veces son necesarios que ocurran, como sucedió en el momento de la creación, cuando vemos que hubo esa gran explosión. Eh, digamos, ese Big Bang interior, que sucede en nosotros, un cambio porque ese caos que se inicia a través de ese cambio, a través de ese caos se inicia un cambio muy profundo. Entonces así llegué a la Kabbalah. La Kabbalah abrió otras perspectivas acerca de la realidad, acerca del mí mismo como persona, acerca de la religión, acerca de todos estos aspectos. Estuve dentro del judaísmo ortodoxo, tratando de integrarme, pero interiormente nacía algo también, un deseo de conocer más allá. Hay algo más que está más allá de las limitaciones, más allá de las limitaciones impuestas por los sistemas religiosos, políticos, educativos. Hay algo más que el ser humano está buscando, y es eso, que excede todo sistema, que excede todo control. Es una conexión directa, es una conexión personal con esa esencia infinita del Creador. Entonces, ¿por qué decidí compartir también este tema acerca de los cuatro mundos y la elevación de conciencia de la humanidad? Tanto la elevación de conciencia colectiva como alma colectiva que somos, y también como personas, como seres individuales que también deseamos, que estamos atravesando también estos procesos. Y nosotros como buscadores somos aquellos, todos los que están acá y los que van a ver este video, son personas que están buscando un cambio, que han atravesado diferentes etapas, a veces etapas muy dolorosas, a veces etapas muy difíciles, etapas que te quebrantan, etapas que te sacan de esa zona de confort, y te hacen ver más allá de lo que para ti era común. Pero si esto está sucediendo en tu vida, entonces quiere decir que eres parte de ese grupo de renacidos, de personas que están renaciendo en esta era de una revolución espiritual que estamos viviendo todos aquí. Eh,
por esta razón, cuando decidí hablar de estos cuatro mundos y esa elevación de conciencia, es algo muy personal también que me ha ocurrido a mí y sé que le está ocurriendo a muchas personas. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que la sabiduría de la Kabbalah nos enseña, de cómo han sido todos estos procesos que la humanidad ha tenido que atravesar a lo largo de todo lo que conocemos como historia, ¿no? Historia documentada de la humanidad, porque hay un lapso también de tiempo donde no había escritura, donde no había ningún tipo de medios de transmisión, de donde plasmar exactamente todas los hechos y todas las vivencias de esas generaciones antiguas, ¿no? Luego de la escritura fue un gran avance porque la escritura trajo la posibilidad de que cada civilización y cada cultura pudiera plasmar en ese tiempo en tablas, en papiros o en cualquier tipo de materiales, plasmar sus pensamientos, sus ideas y también transmitirle a las generaciones subsiguientes el mensaje que querían transmitir o que ellos habían recibido a su vez. Entonces, ¿cuáles han sido esas etapas que la sociedad ha tenido que atravesar a lo largo de la historia? Y también esas etapas de evolución en ese proceso de madurez espiritual, de madurez intelectual. También, como otra pregunta que tengo, ¿cuáles son las etapas o procesos interiores a través de los cuales cada ser individual, perdón, debe elevarse? ¿Cuáles son esas etapas a través de las cuales nos tenemos que elevar? Entonces, acá tengo que hay un sistema cabalístico que se llama el sistema de correspondencias cabalísticas. Este sistema de correspondencias cabalísticas que fue hablado en el inicio por el rabino Isaac de Ommel, él habló acerca del proceso del desarrollo del pensamiento cabalístico a lo largo de la historia. Entonces es necesario, antes de comenzar a entrar en materia de cómo ha sido este proceso de evolución, es necesario también explicar este sistema de correspondencias cabalísticas, que es el sistema a través del cual nosotros, como seres limitados, con un pensamiento quizás limitado a todos estos conceptos supremos, a estos conceptos divinos, podemos entenderlo a través de las correspondencias con cosas que sí no son comunes a nosotros como seres humanos dentro de nuestra vida cotidiana o dentro de nuestros estudios seculares, ¿no? Entonces, este sistema de correspondencia cabalísticas viene también de una palabra antigua o una relación, una terminología antigua que es raíz también en hebreo de la palabra Kabbalah. Siempre hablamos de que la raíz de la palabra Kabbalah es mekabel, lekabel, y que significa recibir. Y esta palabra aparece 11 veces en los escritos, recibir, la Kabbalah o la palabra de recibir como la Kof, Vet, Lamed, de Kabbalah, pero ahí la más antigua aparece en la Torá, aparece especialmente en Éxodos, en el libro de Éxodos aparece la palabra Macbilot. Y este texto que lo tengo por acá en Éxodos 26:5, donde habla acerca de unos anillos o corchetes o unos lazos que unían las dos extremos del techo que cubría el lugar donde estaba el atrio, el lugar santísimo, donde estaba el arca y estaban los dos querubines. Estos anillos o corchetes que unían estas dos partes del techo del Mishkan en ese momento, que era el tabernáculo que llevaba a Israel en el desierto, y donde estaba guardada el arca, los querubines, estaba la vara de Aarón, estaba el maná, estaban las tablas que el Eterno le entregó a Moshe en el Sinai. Está relacionado porque ahí la palabra Magbilot aparece como correspondencia, es decir, estos anillos iban a unir estos dos extremos, estas dos partes de ese techo. Entonces Magbilot aparece como raíz, la primera raíz de la palabra Kabbalah dentro de la Torá. Entonces, la correspondencia. ¿Por qué? Porque la Kabbalah es un sistema de correspondencias. Nos ayuda a nosotros a unir la parte superior, el mundo superior, los mundos superiores, la divinidad
con el mundo que nosotros conocemos como el mundo material que es acá, que tenemos acá. Además de eso, nos ayuda a unir los opuestos. Por lo menos tenemos que la palabra querubín, de los querubines, es una palabra, digamos, en masculino, ¿no? Los dos querubines, pero muchos sabios del pueblo judío han dicho que hablaba de una pareja, es decir, hablaba de un querubín y, digámoslo de esta manera, y querubina, o sea, dos, masculino y femenino que se unían, ¿verdad? En este caso también se podría ver el otro punto de vista de que son los querubines, en este sentido, esas dos energías, esas dos fuerzas cósmicas del universo, tanto el femenino y el masculino, unidos en una unión plena, perfecta, que manifiesta la presencia suprema del Creador, ¿no? Entonces también estos anillos y corchetes que estaban allí, que unían ese techo, ese firmamento, como decimos se dice en hebreo, raquía, ese firmamento unía esos dos cielos, esos dos niveles de conciencia, el nivel superior, el cielo, las aguas superiores y también las aguas inferiores que son la sabiduría de las naciones, la sabiduría de la humanidad, de la ciencia, digamos de esta manera. Entonces, este sistema de correspondencia nos ayuda a nosotros a comprender todos estos niveles abstractos de la realidad divina, de la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros tratáramos de entender, de comprender todos estos niveles, estos códigos supremos, con ese lenguaje que está en el mundo superior, sería para nosotros prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por esa razón necesitamos también tener un lenguaje, un código o una traducción de este lenguaje y de esta manera utilizamos lo que viene siendo este sistema de correspondencias o también el lenguaje de las ramas, que viene siendo utilizar un concepto que para nosotros es comprensible a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro intelecto, de algún elemento que para nosotros es totalmente quizás imposible de comprender en plenitud. En este caso tenemos por lo menos la luz eh, que nosotros decimos la Or Ein Sof y comparamos hacemos una comparación, una correspondencia con ese momento esa presencia o esa esencia infinita del Creador y la comparamos con la luz que nosotros conocemos. Pero en realidad esa luz, ese Or Ein Sof, es una luz que para nosotros en nuestra mente, en nuestro intelecto, estaría más allá de todo lo que nosotros podemos comprender, ya que el Eterno tiene sabiduría, pero no es una sabiduría cognoscible por nosotros. Tiene inteligencia, pero es una inteligencia más suprema a la inteligencia que nosotros podemos tener. Entonces, cualquier esfuerzo que de nosotros los seres humanos, como seres materiales, como seres que estamos dentro de un mundo donde hay un gran ocultamiento, de decir yo conozco plenamente todos los aspectos divinos o superiores del Creador y todas estas cosas, esto está más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces tenemos estas comparaciones donde es muy necesario poder comprender todos estos aspectos supremos a un lenguaje que para nosotros sea más fácil de entender o común. Entonces, tenemos también en esa evolución del pensamiento cabalístico, el rabino Isaac de Ommel, él habló y dijo acerca de las tres cabalot. En ese desarrollo hubieron tres íconos o digamos tres pilares del desarrollo del pensamiento cabalístico hasta el que tenemos en este momento, hasta nuestra actualidad, que nos trajeron a este momento, que vienen siendo el Ramak, que es Rabbi Moshe Cordovero, el Arizal, que es el rabino Isaac Luria, y el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que es el fundador de lo que conocemos como movimientos hasídicos en todos los aspectos. Los tres trajeron un concepto muy importante
o desarrollaron conceptos muy importantes para que nosotros en este momento pudiéramos comprender cómo se ha desarrollado o cómo se desarrollaron esos mundos y cómo fueron en ese orden desencadenado, o ese Istalshelut, fueron creándose de la nada, llegamos a lo que conocemos ahora como algo, ¿no? Entonces, esas tres cabalot, este tema conocido como las tres cabalot, nos habla de que el que habló primero del Istalshelut, siendo el rabí Moshe Cordovero, el Ramak, y él hablaba de que una, un mundo fue creado de otro, es decir, en un orden desencadenado conocido como el Lul o causa y consecuencia, es decir, cada mundo es causa de otro superior y sucesivamente. Entonces podríamos decir que el mundo de Axilut vendría siendo algo creado a partir de la nada, o Yesh Me'ain, es decir, el primero fue creado de la nada, algo a partir de la nada, pero el resto, los tres sucesivos, que viene siendo Beria y Exilá y Asia, son Yesmeyes, es decir, algo a partir de algo, ¿verdad? Ahí se comenzó a desarrollar la conciencia o la autoconciencia de la realidad. Ahora, este Istalshelut, cuando el rabino Moshe Cordovero lo habla solamente como una evolución de fuerzas, es decir, fuerzas superiores crearon las siguientes, se crearon las emanaciones divinas, las sefirot, hasta llegar al mundo, hasta que la realidad se, se llevó a cabo tal como la conocemos en el momento. Pero luego vino el rabino el Arizal, y el Arizal habló de otro concepto, que es el itlakshut o ropaje o investidura. Es decir, no solamente hablaba ya, se entendía ya que el mundo, uno evolucionó en consecuencia de otro, en orden desencadenado, en Ilá y Alul, causa y consecuencia, sino que también cada uno de esos mundos superiores, uno tras otro, se ha ido invistiendo dentro de otro. Es decir, de manera infinita, ad infinitum, dentro de cada mundo habían 10 sefirot, y dentro de cada sefirot, de las 10 sefirot de esos mundos, habían 10 sefirot de manera infinita. Es algo bastante hermoso este concepto, porque nos muestra esa infinitud hasta llegar a nosotros, que vendríamos siendo también un modelo exacto del mundo superior, no solamente en lo que nos vemos como cuerpo, como persona, sino también en lo que viene siendo nuestro ser, el interior nuestro, nuestra alma. Entonces, comprender esto, nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay tantas fuerzas, tantas energías divinas investidas dentro de nosotros, esperando ser descubiertas. Entonces, segunda cabalá o segunda cabalot, la segunda de las tres cabalot, que es el Itrashut, nos damos cuenta de que esas fuerzas divinas se fueron invistiendo una dentro de otra hasta llegar a nuestro mundo. Luego de esto, de este desarrollo del pensamiento cabalístico, y que hay algo muy importante que quiero compartirles con respecto al primer sistema de Istalshelut que habló el Ramak. Él hablaba acerca de Ba'a, que el mundo se había desarrollado, esa evolución se había dado en forma de anillos. Y el Ramad, él comparaba esa evolución como los anillos del tronco de un árbol. Se han visto el tronco de un árbol, ¿no? En el tronco de un árbol, tú puedes conocer la edad de ese tronco, o de ese árbol, mejor dicho, al ver el tronco y ver las vetas una dentro de otra, una dentro de otra, una dentro de otra, pero aún así está permaneciendo dentro del árbol, está permaneciendo el primer vástago que salió en el momento original de su formación. Entonces, esa palabra tabá o anillo viene de la misma raíz de tebá. Tebá es naturaleza. Es decir, este mismo modelo, por eso la correspondencia, lo que le hablo de la importancia de comprender el sistema de correspondencias cabalísticas antes de imbuirse en el estudio de la Kabbalah de manera más profunda, es porque comprendemos de que los anillos, de la misma manera, de ese mismo modelo, así
fue creado el universo entero, es decir, Tabá, anillos, Tebá, naturaleza, todo lo que vemos nosotros con nuestros sentidos, todo lo que ha sido creado fue creado en ese modelo de círculo. Y ahí hablamos de lo que hablábamos al inicio, antes de comenzar la clase, de la importancia del círculo, ¿no? De reunirnos en círculo como miembros, como partes de un todo, como partes de no como seres separados, sino como seres que estamos todos interincluidos, como es Itlakshut, del que habló también el Arizal. Y luego el Besh, o el rabino Israel Eliezer, o conocido como Baal Shem Tov, nos habla del último término, o la última Kabbalot, que viene siendo Ashra. Ashra fue un término también muy, en el tiempo en que el Baal Shem Tov lo habló, fue también algo muy, digamos, que trajo mucha polémica, ¿no? Porque Ashra, que es omnipresencia, omnipotencia, omnipresencia, nos habla de que el creador no simplemente en ese orden de creación, no simplemente los mundos se fueron invirtiendo uno dentro de otro, sino que además de eso, el creador deja dentro de cada mundo una inmanencia que está allí en cada elemento, en cada ser, es decir, es como atraer lo superior, esa fuerza suprema, investida dentro de un elemento que está en un nivel totalmente inferior, digamos de esta manera. Es decir, dentro de cada ser inferior, o de cada ser que está en una dimensión más bajo, hay una chispa o un elemento divino que lo conecta directamente. No es como diciendo que a través de esa evolución de los mundos y ese investimiento llegamos acá, y acá llegamos a un punto donde estamos sumamente limitados, sino que además de que nos fue desencadenándose los mundos y se fue invirtiendo uno dentro de otro estas energías, dentro de nosotros se mantuvo la esencia original que hubo allí en ese momento del Or Sof, cuando se le comenzó a dar forma a la creación, a la realidad tal como la conocemos. Entonces esto trajo un gran debate en ese tiempo, por cuanto se dijo que Baal Shem Tov estaba hablando de algo como el panteísmo, que dentro de que todas las cosas eran Dios. Y no se puede entender así, de esta manera, la inmanencia y trascendencia del Creador, por cuanto lo que se dice, él trataba de decir realmente, es que dentro de cada ser, tanto en el reino mineral, en el reino vegetal, como también en nosotros como humanos, hay una chispa divina que permite la existencia, y que si esa chispa fuera extraída de uno de estos seres, en ese momento dejaría de existir. Entonces, esa inmanencia y esa trascendencia del Creador la vemos en este último concepto, como el creador es inmanente porque llena todos los mundos, que es Memalek Olalmin, ¿no? Y rodea todos los mundos, que es la trascendencia, que es Sobet Kolalmin. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, en nuestra percepción, es difícil comprender cómo un Dios, en un nivel más bajo de conciencia, es difícil comprender cómo un Dios es trascendente, porque está más allá de nuestros pensamientos y de nuestra limitación como seres humanos, pero a la vez es inmanente, es decir, está dentro de nosotros y está dentro de cada aspecto de la realidad. Entonces es algo maravilloso que estas tres cabalot, de estos tres grandes hombres cabalísticas, Mekubalim, nos revelaron a nosotros. Entonces, ¿por qué vemos la importancia de aprender esto? Para ir viendo cómo podemos irnos desarrollando nosotros como seres humanos, y comprender también de cómo estos procesos nos demuestran a nosotros la posibilidad de que nosotros también podamos seguir
evolucionando como seres humanos individuales y también como humanidad entera. También el Baal Shem Tov habla acerca de que toda la realidad como la conocemos está dividida en tres dimensiones, que es mundos, almas y divinidad. Y también nos habla de cuáles son esas sabidurías inherentes a cada una de esas tres dimensiones. Por lo menos tenemos la dimensión de los mundos, que es el mundo material, el cual nosotros conocemos, el cual percibimos todos los días, en el cual nos desenvolvemos, trabajamos, interactuamos con nuestra familia, todo esto, este mundo, la sabiduría inherente a este mundo viene siendo las matemáticas, y en lo que viene siendo el mundo de las almas, es el mundo interior de cada ser humano, de cada persona. Dice que la sabiduría inherente de cada alma es la música y las artes. Y la sabiduría inherente de la dimensión de la divinidad es el estudio de la Torá, de la dimensión interior de la Torá, que en este caso la conocemos como Kabbalah, aunque se le han dado muchos nombres a lo largo de la historia. Entonces espero que hasta este punto me estén comprendiendo. eh, Aquí salta al juego otra analogía, la analogía del macro y el microcosmos. Cómo podemos ver reflejados lo que está arriba en este mundo inferior, y cómo a través del mundo inferior, a través de este mundo bajo, podemos comprender también los mundos superiores. Nada sucede en el mundo de arriba sin que antes no haya sido promulgado desde el mundo bajo, y nada sucede en el mundo bajo sin que antes haya sido promulgado desde arriba, ¿no? Entonces, en todas estas cosas es importante comprender cómo nosotros somos una sombra o somos un modelo que está creado a esa misma imagen de esos mundos superiores. Entonces, hay esa máxima cabalística que dice como es arriba es abajo. Entonces, para esto, al comprender todos estos aspectos de correspondencia, de que somos parte de un macro, somos el modelo micro de un macrocosmos, y cómo dentro de nosotros se invistieron también esas fuerzas que están, y no solamente se invistieron esas fuerzas y se disminuyeron hasta nuestro momento, sino que también una chispa totalmente idéntica a esa inicial está dentro de nosotros esperando ser despertada, y esa chispa la estamos despertando a través de nuestra búsqueda espiritual, a través de nuestra conexión, de nuestro trabajo personal. Comenzamos a despertar eso dentro de nosotros, que es lo que es el trabajo de todos nosotros como buscadores y también como transmisores, ¿no? de un mensaje, de colaboradores de este cambio que está ocurriendo en este tiempo en la humanidad, como es esta etapa de revolución espiritual. Entonces tenemos esas etapas de niveles, vamos a utilizarlo para explicar, así vamos a utilizar esa comparación de los cuatro mundos espirituales. Vamos a utilizar en el sistema de correspondencia, vamos a utilizar los cuatro mundos espirituales para explicar esa elevación de conciencia que ha tenido la humanidad. Entonces, para no alargarme mucho, voy a hacer un resumen de todos, y a la final entonces podemos compartir de qué piensan, sus opiniones o cualquier cosa que quieran agregar al tema. Entonces, estas cuatro etapas de evolución, no solamente de conciencia de la humanidad como seres individuales, sino de manera colectiva, comienza desde el momento de la creación. El primer mundo, el mundo más bajo, lo conocemos como el mundo de Asiá o el mundo de la acción. En el mundo de la acción es una etapa donde la humanidad atravesó una etapa de gran oscuridad, de gran ocultamiento, una gran clipó, una gran cáscara de, de ignorancia, digámoslo de esta manera, espiritual, acerca de la percepción de la divinidad, de cómo el hombre percibía la divinidad. Era muy difícil que el ser humano
pudiera percibirlo, porque había algo que sellaba sus ojos. Por eso vemos el mundo de Asia correspondiente a esas culturas antiguas que venían llenas de sistemas de creencias apegados a la percepción de la divinidad, pero en lo que podían ver en la material. Por esa razón, ellos no podían ver más allá de lo que podían percibir sus ojos y comenzaron a brindarle adoración o cultos o realizar rituales a seres que eran creados, en este caso seres, disculpe, minerales, hasta humanos o animales, ¿no? Entonces, en esta etapa se llama una etapa de gran ocultamiento, una etapa de gran apego al mundo material. Vemos que en estas civilizaciones eran civilizaciones que estaban inclinadas a la barbarie, inclinadas al sacrificio, a la sangre, a realizar actos totalmente contrarios a lo que conocemos en nuestra era actual como ética, como moral. Pero aún así, en medio de todas estas, de esta etapa muy oscura de la humanidad, donde el hombre no conocía a ese, lo que conocemos ahora como la unicidad, como la unión perfecta con el Creador. A pesar de todo eso, hubieron hombres que se elevaron en medio de esas civilizaciones. Tenemos historias, Midrash, como por lo menos tengo acá anotado a Enoch, a Noah, a Abraham. Abraham a través de su propio análisis, del análisis de lo que lo rodeaba, del cosmos que lo rodeaba, él mismo se preguntó de manera intuitiva, él se preguntó y dijo, si todos estos dioses o árboles que adoran o piedras que pueda una persona adorar o todas estas cosas que son creadas, tiene que existir algo más allá. ¿Quién creó esto? ¿Quién creó esto que nosotros o que esta civilización adora? Y en medio de este análisis de la creación, Abraham, que fue el primer cabalista, digámoslo de esta manera, pudo comprender de que sobre todas las cosas creadas existía una existencia suprema que estaba más allá de todas las fuerzas naturales y más allá de todas las fuerzas cósmicas, ¿no? Y esto fue una revelación, lo que tuvo Abraham, una iluminación. En medio de toda esta primera etapa, estos hombres pudieron elevarse sobre esto. Y esta etapa llegó hasta, digamos, hasta el siglo I, donde la humanidad no había paz, había guerra entre todos, digamos de esta manera, era algo más barbárico, una conciencia más baja acerca de la divinidad, una percepción muy lejana de la unicidad, y tenemos ahí por lo menos al pueblo judío, ¿no? Es un pilar en lo que viene siendo el estudio del monoteísmo. Ellos pudieron mantenerse creyendo en esa esencia suprema, en ese Dios incorpóreo, ese Dios que a veces parece un poco paradójico, ¿no? El segundo nivel, el mundo de Yetzirah, y esto también nos lo comentaba el rabino Isaac Ginsburg en una conferencia, es comparado al mundo de las asociaciones. Es decir, fue el siguiente paso, una conciencia donde el hombre no podía percibir más allá de la materia burda, más allá de una piedra, de un árbol, más allá no podía entender de que todo eso tenía que tener un creador, tenía que tener alguien que lo hubiera realizado. Y luego pasamos al mundo de Yetzirah, que también el mundo de Yetzirah corresponde a la sefirot de Nexa, Hod y Yesod. Son sefirot conductuales. En el mundo de Yetzirah, él lo compara con un mundo de asociaciones. Un mundo donde la tierra, la humanidad dijo, sí es verdad, existe un Dios supremo, un Dios uno y único, un Dios que creó todas las cosas, pero ese Dios necesita socios. Necesita socios para desarrollar su plan. Es decir, Él no se da abasto solo. Por esa razón necesita que haya un Dios que se encargue
de esto, se encargue o un ángel que se encarga de esto, de aquello, un Dios que se encarga de esto, de aquello. Y este mundo de la asociación, de asociaciones, trajo una nueva etapa también en la humanidad, por lo menos que es un desarrollo en comparación a lo que fueron esas sociedades barbáricas, donde no había respeto por la vida, donde habían sacrificios de niños, donde habían sacrificios de vírgenes, donde habían masacres completas de pueblos enteros y todas estas cosas. Fue una etapa de evolución porque el hombre entró en conciencia de que sí existía, de que había un Dios uno y único, pero aún así se asoció, necesita socios para realizar su plan. Y allí tenemos por lo menos lo que sucedió a darle características divinas a ciertas personas, grandes hombres de la historia, como en este caso, digamos, Jesús, es decir, es Dios mismo, en su conciencia, que más adelante lo voy a explicar lo que realmente significaba esto, o decir, necesita ser son tres dioses en uno, porque es la conciencia dual la que nos hace ver a nosotros, a ese Dios uno y único, a esa unidad perfecta, nos hace verla en muchas facetas. Es nuestra naturaleza material que nos impide ver más allá de la unicidad, sino que nos enfrasca en la dualidad, nos hace sentir que para alcanzar o para llegar a ese Dios, nosotros necesitamos tener socios o intermediarios. Nos vemos así de esa manera porque es la limitación que este mundo o que el ocultamiento que en este mundo nos trae. Nos sentimos como incapaces de nosotros mismos poder reflejar o poder profundizar en estas dimensiones espirituales. Entonces tenemos, perdón, entonces al fin la humanidad reconoce esa existencia. Es una etapa de shituf o asociaciones. Esta etapa de evolución, como dijo también un gran filósofo de la Edad Media, Rabbi Moshe Ben Maimón o Ramban, conocido así, él dijo, fue una evolución ante el paganismo o la barbarie que precedió esta etapa. Y así comenzó la etapa que conocemos como una era cristiana donde la humanidad, ya la espiritualidad que había dejado Jesús en ese momento, digamos, fue totalmente tergiversada y se llegó un momento donde la espiritualidad se unió con la política y vemos nacer un nuevo imperio religioso. Cada vez que nosotros mezclamos la espiritualidad con un sistema político, ya nuestra espiritualidad se pervierte, se corrompe, porque la espiritualidad es algo que viene de los mundos superiores y la política que conocemos como tal, no rectificada en los mundos, es algo que está anclado totalmente a la materialidad, al mundo material, que nos impide poder percibir, y por esa razón vemos que hay tanta falta de conciencia dentro de los gobernantes que en muchos países actúan con un egocentrismo, con una actitud de dominio sobre la sociedad. El poder que el mismo pueblo le otorga, ellos lo utilizan para suprimir el pueblo, para suprimir la conciencia de los pueblos y no dejarnos ver más allá. Por esta razón, nosotros como buscadores, que comenzamos a despertar, nos transformamos muchas veces en peligrosos para todos estos sistemas que se han venido implantando a través de la historia. Entonces, el hombre en este tiempo comienza una nueva etapa, una etapa de ocultamiento también, quizás un poco mejor a las anteriores, porque ya las religiones, o mejor dicho, las culturas antiguas, barbáricas, comenzaron a declinar poco a poco, comenzó a haber una depuración del pensamiento, eh, y el monoteísmo, de alguna u otra manera, abarcó todo el mundo. Vemos que toda Europa fue cristianizada, luego vino el Islam, que es también una religión monoteísta, y también conquistó muchos otros pueblos y erradicó culturas y pensamientos religiosos que eran totalmente barbáricos, con los cuales nosotros en la actualidad, por lo menos yo veía un programa que habla acerca critica muchas acciones que se hablan en la Biblia,
Y yo le hacía una pregunta al muchacho que estaba allí y le decía, pero ¿qué hubiera sucedido si en la actualidad nosotros conviviéramos con estas culturas que eran totalmente sanguinarias y totalmente desapegadas a los principios morales, sacrificios y todas estas cosas, a dioses sangrientos, sedientos de sangre? No pudiéramos coexistir con ellos. Entonces el cristianismo, esta etapa de monoteísmo, del cristianismo, del islam, que vino después de este siglo I, donde Jesús trajo un mensaje de paz, de luz, de cambio a la humanidad, y que fue tergiversado, él como persona, él como ser, él como mensaje, trajo un cambio significativo, pero aún así una limitación, por cuanto mientras tú necesites un ser externo, necesites algo externo para obtener algo interior, estás equivocado. Porque la única manera de obtener la paz, la felicidad, el placer supraconsciente, alcanzar esa fe supraconsciente, esa voluntad supraconsciente, la única manera es desde adentro, no desde afuera. Pero mientras la humanidad busca a obtener una satisfacción espiritual, una satisfacción material, buscando a través de algo externo, entonces el ser humano todavía está en un nivel de conciencia bajo, un nivel de conciencia que no es el top, la meta a la cual nosotros queremos llegar, o a la cual la humanidad va a llegar. Entonces era necesario un cambio, una evolución. En ese tiempo el Zohar ya estaba escrito con el rabino Shimon Bar Yochai, lo había escrito junto a sus discípulos, pero estaba oculto. Permaneció oculto porque era una etapa que era la continuación de una más barbárica, pero ahora disfrazada a través de la religión, a través del dogma, del ritual, de un Dios que vino a liberar al mundo, de un Mesías que va a cambiar la vida de todos, pero nada cambiaba en el mundo en ese tiempo. Una falsa concepción, una tergiversación del verdadero mensaje. Aún así, aún así el mundo no había obtenido esa evolución, por cuanto seguía buscando ayuda externa para problemas que solamente se podían resolver interiormente. Entonces, cada persona que hablaba, que abría su boca en esos tiempos, esas personas eran o llevadas a una hoguera, a ser quemados, presos, a una cárcel, o a pasarlos a través de torturas para que renunciaran a lo que pensaran. Esto lo vimos en toda esta etapa de estos 1000 años subsiguientes, 1300, 1500 años, donde hubo un gran oscurantismo terrible, donde se limitaba el pensamiento, donde se prohibía que alguien pensara más allá de los límites que establecían los sistemas políticos religiosos de ese tiempo. Podríamos compararlo entonces a este segundo nivel con el mundo de las asociaciones, por cuanto no se le permitía al hombre ver más allá, sino a través de mediadores, de seres que se transformaban en mediadores. Aquellos antiguos reyes que se decían dioses en la tierra se transformaron ahora en líderes religiosos puestos por sistemas también políticos que decidían que tú debías pensar. El hombre no pensaba, sino que el hombre era pensado en ese tiempo. El tercer nivel vendría siendo el equivalente a este sistema comparativo de los cuatro mundos, al mundo de Beria. El mundo de Beria viene siendo, está conectado con la Sefirá divina, ¿verdad? El mundo de Yetzirah con Serampin, que vienen siendo las 6 Sefirot, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Hod y eso. Y tenemos el mundo de Beria, que en este caso estaría conectado con la Sefirá divina, que es inteligencia. El Zohar en el siglo II dijo, se escribió una profecía en el Zohar que decía, en el año 5600 del calendario hebreo, que equivalió al año 1840 de nuestro calendario secular, las aguas inferiores se iban a desatar, se iban a desparramar o
a abrir los portales de las aguas inferiores y de las aguas superiores, y ambas se iban a fertilizar mutuamente. Esto se conoce como la unión de las aguas superiores, que es la sabiduría suprema, la sabiduría divina, y las aguas inferiores corresponden a la sabiduría inferior, a las ciencias. Es decir, iba a comenzar en esa etapa. Y es la tercera etapa iba a comenzar a partir de ese momento, del año 5600. Esto también lo habló el Rebbe de Lubavitch, también en uno de sus discursos. Y él decía que esto iba a producir el nacimiento, la unión, la fertilización de las aguas superiores y de las aguas inferiores. Iba a producir el nacimiento de una nueva generación más consciente, una nueva generación más abierta, con unos ojos más abiertos y capaces de percibir esto que estamos hablando hoy. Cosas eran imposibles hablarlas todavía unos 500 años atrás. O si los hablabas, tenías que estar dispuesto a recibir el tratamiento de todos estos sistemas, que era un tratamiento muy básico, ¿no? Ir a una hoguera o ser torturado. Eh, la unión de las aguas superiores y las aguas inferiores denotaba una era de ciencia, del aumento de la ciencia. El año 1840, cuando tratamos de hacer una cronología con lo que es la historia, corresponde a lo que es la revolución industrial, comienzo de la industrialización de la sociedad, comienza el ferrocarril, trenes a vapor, máquinas, automatización, comienzan muchos desarrollos que estamos todavía nosotros viviendo en esta etapa. Una etapa de crecimiento que hizo que el hombre pudiera percibir ahora un poco más estos conceptos sutiles de la ciencia, las matemáticas, la física cuántica. El hombre pudo trabajar, pudo dominar la energía nuclear, pudo trabajar con todas estas, con la electricidad, pudo descubrir todos los aspectos de la electricidad, y aquellos que son científicos me comprenderán más profundamente esto, ¿no? El hombre entró en una etapa de desarrollo tal, pero también en esta etapa hubo un sentido de, de independencia, de un egocentrismo. En hebreo se dice yeshut, es un sentido de autosuficiencia, de independencia de la existencia, es decir, ya hemos descubierto todas estas cosas. Hemos descubierto el átomo, hemos descubierto la cura para diversas enfermedades, hemos creado vacunas, estamos desarrollándonos como seres, y en el tiempo actual la tecnología, y nos sentimos que ya no necesitamos del Creador, de la espiritualidad. No necesitamos de esa conexión con un ser supremo, porque la ciencia trae ese sentido de autoexistencia, de que yo me valgo por mí mismo, yo soy un ser que puedo tomar mis propias decisiones. Y precisamente en esta etapa, la sabiduría divina, la sabiduría de la Kabbalah, la sabiduría suprema, en sus distintas fases, cómo Dios se revela al mundo en sus distintas fases, viene precisamente a tratar de que el hombre pueda corregir esto. Porque una sociedad que esté basada en sistemas, ya creo que me estoy alargando mucho, pero bueno, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Una sociedad basada en sistemas religiosos, políticos, que tranquen el pensamiento, que eviten que el ser humano se desarrolle, está mal. Pero una sociedad que abra el pensamiento y que elimine el rastro de la espiritualidad, de la conexión con Dios, también es un problema. Porque la espiritualidad es conocernos a nosotros como seres más íntimos, más profundos, es conocer nuestro propósito supremo. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué vinimos? Pero una sociedad anclada simplemente al materialismo
y a la obtención de riquezas, de ganancias, y a buscar la felicidad a través de que me puedo comprar un carro, a través de que me puedo comprar un teléfono, a través de que me puedo comprar una buena ropa, a través de que me puedo ver bien en el espejo. Es una sociedad que tarde o temprano se desquebraja. Entonces, en este tercer nivel viene un nivel de corrección del intelecto. Es bueno por cuanto el ser humano ahora puede comprender estos términos complejos que están muy relacionados con la física teórica, con todas estas nuevas ciencias, estos avances de la ciencia, perdón. Pero también era contraproducente por cuanto crea ese sentido de autoexistencia y de no necesitar al creador. Pero en este tiempo es una era, como se dijo en el Zohar, es una era de cambio espiritual. Es una era donde tenemos que unificar estas dos sabidurías, la sabiduría suprema y la sabiduría terrenal. Y de esta unión, a través de nuestro mensaje, a través del mensaje de ustedes, a través de todo lo que ustedes puedan dar, ustedes están abriendo un camino para una nueva era de revolución espiritual, de renacimiento, de renacer espiritual que está comenzando. Está comenzando aquí con nosotros y lo van a ver nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nosotros estamos sembrando esta semilla para el cambio. El último nivel al cual deberíamos llegar todos, el nivel del Axilut, al cual toda la humanidad debe llegar, es ese nivel donde ya, pero me faltó algo, en el mundo debería, ya esa asociación ya no era necesaria, ya en esa evolución del pensamiento, esa evolución del pensamiento de la humanidad, ya esa sociedad de que necesito un Dios para alcanzar algo, para alcanzar aquello, quedó a un lado. Ya las personas saben que existe Dios, pero también conocen y la necesidad de ellos como seres humanos también realizar una labor, realizar un trabajo, se sienten dueños de su propio destino y esto también abre una posibilidad para una nueva conexión. Y en el mundo de Axilut, eh, esas divisiones o ese egocentrismo ya se elimina, porque en el mundo debería, en este mundo, en este tercer nivel de evolución, el ser humano aún se siente como autoexistente, se siente como que soy un ser aparte del todo. Pero en la evolución de la humanidad, cuando la humanidad llegue a este cuarto nivel, la humanidad se sentirá como parte de un todo, como parte de un alma colectiva, como parte de todo el universo entero, como parte de cada aspecto de la creación, de cada aspecto del mundo. Entonces, esto va a ser un error porque no se va a percibir la dualidad, se va a percibir simplemente una unión perfecta, una unión mística con el Creador, a la cual todos, como sociedad, deseamos ver una sociedad totalmente cambiada, pero para eso nosotros estamos comenzando con un trabajo espiritual, diciéndole a las personas, es verdad que los sistemas antiguos estaban equivocados, es verdad que hubieron muchos errores, que se cometieron muchos errores, es verdad que la ciencia te ha llevado a conocer muchos aspectos del mundo físico, pero es necesario que no dejes a un lado el conocimiento de ti como ser profundo que eres, como ser conectado a un ser supremo. Es necesario que tú también conozcas tu realidad interior. Es necesario que tú conozcas o que te integres con la unicidad. Entonces el mundo de Axilut, ya para terminar, es ese sistema, ese nivel de evolución donde la sociedad por fin va a llegar a esa comprensión completa. Actualmente vemos que todavía el ser humano en esa búsqueda de dominio, en esa búsqueda de control, vemos muchos abusos en muchos países, quizás
en países más desarrollados como los nuestros acá, que todavía, a pesar de que hay muchos atrasos, ha habido un crecimiento, ¿no? Pero hay muchos abusos todavía, abusos a personas, a niños, a ancianos, a los animales, pesca, eh, talando bosques en busca de recursos. En todos los aspectos vemos que existen abusos y todas estas cosas tienen que ser corregidas. Y precisamente cuando alguien abusa de otro es porque siente que él es una existencia aparte y que al hacerle daño a otro no se produce un daño a sí mismo. Pero a la final, todo lo que nosotros hacemos a otra persona o hacemos a una parte de la naturaleza, como lo vimos anteriormente, que en todo aspecto de la naturaleza, en todo elemento del mundo, del cosmos, también hay una chispa divina. Y en cada cosa que nosotros hacemos a cualquier otra persona, o a cualquier animal, o a cualquier, o a la tierra, no los estamos haciendo a nosotros mismos. Llegar a esa conciencia va a traer un mundo donde vemos en algunos escritos proféticos, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más hambre, más dolor, porque todos los seres humanos vamos a ser conscientes del dolor de otro. Vamos a ver reflejado en el otro, vamos a ver reflejada nuestra alma también. Entonces, eh, nosotros como seres individuales también pasamos por estos procesos. Un proceso donde nos apegamos a lo material, donde nos apegamos a lo instintivo, a la búsqueda del sustento, del alimento, donde nos apegamos a la búsqueda de los recursos materiales, donde nos apegamos a nuestros deseos, a nuestros impulsos. Luego de esto, de que vamos evolucionando, nos damos cuenta que también tenemos que buscar la parte intelectiva, la parte intelectual, comenzar a profundizar en esto, hasta llegar al momento donde podamos percibir esa unicidad verdadera dentro de nosotros. Entonces, el primer mundo, el mundo del paganismo, el mundo de la materia burda, del ocultamiento pleno, representa ese estado donde nosotros no nos importa nada la espiritualidad, donde no nos importa nada conectarnos con el Creador, donde lo único que existe para nosotros es lo que podemos obtener con nuestras manos. El segundo nivel en el que tenemos que evolucionar es ese mundo de las asociaciones, donde ya entendemos de que sí existe un Dios uno y único, al que tenemos que rendirle quizás un respeto, un amor, una obediencia, digamos de esta manera. Eh, pero necesitamos socios, necesitamos mediadores. Todavía hay una conciencia baja. El tercer nivel de elevación vendría siendo ese mundo donde entendemos que no existe nada más que Él, pero aún así todavía sentimos que ese Dios al que nosotros, o ese ser supremo al que nosotros estamos tratando de comprender, es un Dios que está alejado, que está en otra dimensión, que no lo podemos ver directamente, que no podemos percibirlo directamente. Hay un sentido todavía de alejamiento, de ocultamiento con ese ser supremo. Pero el último nivel, el nivel de la Axilut, nivel, digamos, de Jotma, de la corona, ese nivel donde hay sabiduría supraconsciente, donde se excede a nuestro pensamiento racional, es un nivel totalmente de unión, donde nos damos cuenta de que ese Dios no está lejano a nosotros, sino que está dentro de nosotros, que está dentro de nuestra alma y que somos parte de Él. Somos parte de Él y que ha sido el mensaje de todos los grandes hombres de la historia. La unión donde el Creador infinito y nosotros somos uno. Él está dentro de nosotros y somos nosotros una imagen interior de ese mundo supremo. Entonces tenemos que ser dignos a esta gran tarea y a este gran llamado que el Creador nos ha hecho a ser co-creadores junto con Él de esta realidad. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el tema.
Y bueno, bendiciones. Gracias, Dafna, gracias, Diego. No sé si alguien quiere comentar. Disculpen si me extendí. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a compartir, a ver qué sienten, qué quieren traer, decir. Lidia, Bueno, primero, Javid, muchísimas gracias por tu exposición, que me resultó muy estructurante de muchas cosas que he leído y como era una suerte de diferentes visiones clasificatorias, ¿no? Dentro de Kabbalah. Entonces, bueno, me abrió este panorama porque que no haya una sola visión también habla de nuestra incapacidad para entender, ¿no? Todo. Y si grandes cabalistas propusieron visiones complementarias, digamos, da idea de que nunca se termina esto de entender. Entonces, en esto un reconocimiento a tu trayectoria y tu aprendizaje, que es muy particular. No sé si era tu origen de pastores evangelistas o cristianos, no sé, porque no conozco, digamos, tanto esos sistemas. Así que bueno, un reconocimiento a este recorrido y poder haber organizado eso en una hora me parece increíblemente inteligente, así que muchas gracias. gracias. Y me quedé pensando em, en que en realidad hay algunos términos que vos usaste que me hicieron pensar, ¿no? Primero que me parece que convivimos como individuos en todos esos mundos y en esas creencias, porque tenemos gente que sacrifica actualmente y que son politeístas en lo que fuera y fragmentados o lo que fuera. Y es muy difícil sacarlo porque lo tenemos también adentro, como que toda esa evolución la tenemos adentro. Entonces, depende del sistema donde tu cultura, que va, me parece, ¿no? Y esto te lo pregunto como tu comentario también, como que va a aflorar más alguna parte que otra, porque convivimos con eso, ¿no? Con esa potencialidad y esa degradación, por decirlo como extremos. Entonces, desde ese punto de vista, ahora me resuena que en vez de hablar del creador, porque es tan difícil, como que si yo hablo de el creador, estoy siempre animizando una potencia, cuando para mí es la creación. O sea, yo soy científica y digo, no sabemos nada, pero ahí está la creación. Me resulta, desde mi punto de vista, más fácil pensar en la creación que en el creador. Bueno, esto nada más como comentario. Y ayer vi la película Oppenheimer y realmente el que tiene una mirada cabalística ve mucho más que seguramente lo que ve cualquier espectador. Se las recomiendo porque es muy interesante. No sé, tu opinión, es un comentario nada. Bueno, eso que tú dices de que depende de la cultura, ¿no? Donde vivimos, viene mucho con este concepto de Itlakshuk, del Arizal, de investidura, ¿no? Porque él nos abre, de allí nace también lo que viene siendo el Gilgul Neshamot, o el rodar de las almas, ¿no? De que eh, nosotros traemos dentro de nosotros, de nuestra alma, de nuestro ADN interior, también traemos secuelas de vidas anteriores, ¿no? Tanto de nuestros padres, de nuestros familiares, como también de vidas anteriores que también están allí latentes, estructuras que están ahí para este, corregirlas, ¿no? Entonces también depende de la cultura donde hayamos nacido, como dices tú, también influye
porque cuando nosotros abrimos nuestros ojos, nos dicen, eres católico, eres cristiano, eres un socialista, eres comunista, eres lo que sea, y entonces tú creces con un patrón también que te inculcan a ti, te inculca la sociedad, y ese patrón tú vas creciendo como una persona, como una identidad. Esa es tu identidad para ti. Pero cuando llegamos a la comprensión de lo que hablamos acá acerca de que ya no necesitas primero enfocarte en lo instintivo, en lo material, en cómo vivían estas culturas, en, en adorar una piedra, un árbol, esto y todas estas cosas, o como vivieron el siguiente nivel que fue voy a acercarme a Dios, pero necesito un mediador para acercarme a Dios. Y como sucedió en el tercer nivel, donde ya se entendió o ya llegamos a la comprensión de que existe un solo Dios y que somos parte de ese Dios y que no necesitamos a nadie más o que no necesitamos esa conexión con ese ser infinito, esa fuerza infinita, porque Dios no tiene nombre, Dios no tiene forma, todo concepto que nosotros podamos darle a Dios es simplemente una muestra de nuestra limitación como seres humanos. Pero Dios no tiene nombre, no tiene forma, no podríamos expresarle, hasta decir Dios está totalmente equivocado, ¿no? Este término. Entonces, nosotros en esta evolución de conciencia, llegamos a un punto donde tenemos que unificarnos con esa energía, unificarnos y comprender de que no hay un Dios allá. Yo le decía a las personas que estudian conmigo, vamos a meditar un poco, vamos a meditar un rato, y te voy a hacer una pregunta. Si hasta este momento tú has estado rezando y cada vez que rezas te imaginas que hay alguien que te está escuchando, arriba, entonces has estado rezando tu ego, has estado rezando tu mente, has estado rezando tu ego, no has estado rezando tu alma, porque cuando tú hablas pensando en que alguien te está escuchando, con esa conciencia de que alguien está allá, todavía no has unificado el alma. Cuando tú hablas, cuando tú meditas, cuando tú rezas, cuando tienes que entender de que estás hablándole a esa fuerza que, como dijimos en estos tres niveles, Ishtal-Shelut, Itlakshut y Ashra, es un nivel donde todo está imbuido y dentro de ti están esas energías primigenias del universo, como también en la ciencia se dice, ¿no? Que somos parte de, de, de ese cosmos, de esa explosión, somos una partícula, una chispa de esa gran explosión, de ese universo entero, ¿no? Entonces, tenemos que rezar y meditar con esa conciencia de que no tenemos que buscar algo externo a nosotros, sino que todo está dentro de nosotros y eso es parte de esa evolución. Entonces tenemos que corregir todas esas etapas anteriores, corregir esa sefirot, corregir esas energías que no están canalizadas y traerle el balance perfecto, ¿no? Eso es lo que viene siendo ya una corrección interior del alma. Bueno, tomo ahí, que levanté la manito. Bueno, primero que nada, te quería decir, Javid, que me encantó escucharte. Me encantó escucharte. Me pareció súper claro, súper revelador, estructurante, como decía Lidia. Me encantó. Y bueno, voy a poner palabras, los que me conocen ya saben como soy, me encantaría, y eso lo hablaríamos después, que dieras algún curso de Kabbalah en Tiferet, instrumentar algo, clases, lo que sea, porque me dan ganas de seguir aprendiendo de ti, me da ganas de seguir ahí profundizando. Me gustó mucho todo y aparte, como son autores distintos, formas distintas de mirar, me encanta, siento que me expandió mucho escucharte bueno, eso. Así que bueno, después hablaremos si está bien para ti hacer algo más para Tifet. Bien. Y en relación a lo que trae Lidia, me gustó también, Lidia, me encantan tus preguntas, son siempre para mí muy reveladoras. Y lo que yo he encontrado en mi camino es que en esto de que traía Javid, ¿no? De que cada uno encontrar la voz interior, ¿no? Las respuestas adentro. Y nuestra frase en Tiferet es abrazar la diversidad desde la conciencia de unidad. Entonces, lo que yo he encontrado es
llamar a eso, a veces le digo eso, como a mí me, me hace mejor hoy. Entonces, si en vez de el creador es la creación, es genial. Es eso, es como si en vez de, si para unos es Dios y para otros es Ein Sof y para otros es sabiduría infinita y para otros es eso, y si me calza hoy para mí eso, bien. Entonces, lo que tiene es la grandeza de poder cada uno escuchar qué es verdad para mí hoy en mi camino, y si hoy en mi camino es la creación, genial, y lo que sea, porque solo yo sé qué es para mí, ¿no? Es como encontrar esa vibración en mí. Entonces yo creo que estamos entrando en un tiempo donde podemos habilitarnos nosotros a nosotros mismos a encontrar qué palabra, qué concepto. Sabemos que ese concepto nunca es eso, porque ningún concepto puede asir una experiencia que lo trasciende. Entonces, que cada uno vaya encontrando cuál va siendo, porque me gusta esto de va siendo, ¿no? Porque es un camino de nunca terminarlo. Entonces, cuál va siendo nuestra palabra y nuestra experiencia y compartir desde ahí. Y eso es maravilloso porque eso es lo que nos hace crecer. Así que, bueno, eso quería aportar. Y bueno, si hay alguien más que quiere compartir, bien, uno o dos, porque ya tenemos que ir cerrando esta maravillosa experiencia. Bien, gracias. A mí me surge consultar o abrir mínimamente un tema. Em, Considerando lo que has planteado, estaríamos en el momento de evolución de Briá. Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles serían como las midot y las clipot de esa época del desarrollo de la humanidad, mínimamente para tener un vistazo? Bueno, como dijimos, este proceso en el que estamos, que lo habló el Zohar, que es la etapa de, comparándolo con los cuatro mundos, vería, corresponde a Bina, inteligencia. Es una etapa donde tenemos que, primero y principal, las herramientas serían para aquellas personas científicas utilizar todos estos conocimientos científicos, matemáticos, astronómicos, o como cosmológicos, como podamos decirlo, utilizarlos para que el hombre vuelva a su ser, para que el hombre pueda conocer su propósito existencial interior, para que el hombre se dé cuenta de que no es una entidad separada, sino que es parte de un alma entera, de parte como dijo la anterior participante, Lidia es que se llama, ¿no? Lidia, este, ella habló de la creación. Hacerles entender a ellos que cuando tú ves a la creación, ves al creador. Si tú no crees en el creador, no crees en la creación. Y si no tú crees en la creación, no crees en el creador. Y ahí pienso que las herramientas serían esas. Unificar, como dijimos, que el Zohar nos dice que las aguas inferiores fertilizarían a las superiores y viceversa, y de los dos nacería una nueva generación. Entonces es tiempo de unificar las dos. La sabiduría divina que excede el conocimiento nuestro como seres humanos y la sabiduría de las ciencias. Unificar y tratar de hacerle entender a las personas. El mundo debería, en este caso, tiene algo muy significativo y es que las ciencias se han vuelto más espirituales. ¿Por qué más espirituales? Porque hay enfoques científicos, hay donde ya no pueden ser explicados algunos términos de manera físicos, como por lo menos en el átomo, el electrón y todas estas cosas, las personas se dan cuenta de que hay algo que ya no, que está más allá de lo físico, que es digámoslo, para si se puede comparar, una materia oscura, que no podemos sacarle una cuenta matemática, no podemos sacarle una cuenta, a utilizar algo físico, un código, nada, sino que es algo que está más allá. Entonces las ciencias en este mundo se están volviendo más espirituales
más espirituales, y para nosotros como buscadores de este mundo espiritual, entonces tenemos que comenzar a unir esto y hacer que las personas entren en conciencia, porque la carencia de espiritualidad es algo muy dañino para la sociedad. Al estar en el mundo la Sefirá de Binah, Binah es inteligencia, pero también está puede ser está sobre Geburah, puede también traer un rigor, que es ese sentido de Yeshut, de independencia. Y es lo que podemos ver ahora con este surgimiento de estas nuevas teorías del Homo Deus, ¿no? Llegar a un punto donde el hombre, ya sea esté al nivel de Dios, es está bien el término, bien y mal, digámoslo de esta manera. Hay que equilibrar esto. Porque si el hombre quiere tomarse las atribuciones de Dios, también esto lo hemos visto en otros tiempos, donde el hombre ha querido tomarse las atribuciones de Dios y ha hecho grandes estragos, ¿no? Sobre la humanidad. Entonces, viene siendo la corrección de esas midot a través de la ciencia, a través de todas estas cosas grandes que hemos descubierto de la naturaleza, a través de la ciencia, llevar al hombre al conocimiento interior. Es un desafío que tenemos. Y más cuando la palabra Elohim, que es valor numérico 86, tiene el mismo valor numérico de la palabra Atevá, que es naturaleza, del mismo valor numérico 86. Entonces, cuando ves a Dios en sus diversas facetas, por lo menos Elohim, dioses, ¿no? Cuando ves a la naturaleza en todas sus variantes y la estudias y profundizas en ella, la naturaleza te va a revelar algo muy simple. Hay algo más allá de cada átomo, hay algo más allá de cada flor, de cada hoja, de cada Mm, elemento de la naturaleza. Bueno, bien, bien. Me encanta porque te vas entusiasmando y es eterno. Maravilloso. Bien, estamos como para ir cerrando. ¿Alguien siente ahí adentro que hay alguna pregunta, una palabra o algo que quieran decir? Háganlo. Yo simplemente agradecer mucho el espacio, es la primera vez que participo. Eh, Soy más del palo de la psicología y me quedo mucho con esta idea que planteaste de conocer tu realidad interior, ¿no? Eh, Reforzar esto de que todos tenemos una realidad interior y que es un territorio de exploración fundamental para poder corregir, integrar, conectarlo, y que no hay algo predado natural, ¿no? No es algo que, bueno, nacemos, vamos en esta cultura, porque, bueno, además nuestra cultura no nos prepara tampoco con herramientas para coherentizar todo esto que vamos viviendo. Así que poner esa nota ahí de atención, me parece que nos alivia también, en el sentido de que no estamos fallados, es que nos falta cierto mapa e ir integrando nuevas energías y nuevas posibilidades y nuevas herramientas. Así que bueno, muchas gracias por reforzar ese mensaje esperanzador. Un abrazo y muchas gracias. Gracias y bienvenida, Silvia, bienvenida. Bueno, no sé, Diego, ¿querés decir? ¿Hay algunos chats ahí capaz de que puede Eh, leer o no? No eh, sé. Mínimo, Electra que está en viaje manda, muchas gracias, tengo la sensación integradora con otros conceptos y vivencias que he tenido. Gracias nuevamente por presentarlo con sabiduría. La Kabbalah está haciendo una mirada más que profunda. Creo que la verdad es un horizonte hacia donde empezar a caminar. Muchas gracias al centro y a todos por este espacio muy enriquecedor. Muchas gracias. Después también Santiago agradece las enseñanzas de Javid, Janet, bueno, Alfredo también, que ya se tuvieron que retirar. Y bueno, no tenemos más. Bueno, gracias, Javid. Gracias a todos y gracias por este camino que es maravilloso e infinito, infinito. Gracias, gracias. Gracias, Isabel. Gracias, Leo.